Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Están pasando cosas desde el punto de vista político, tengo la impresión, algunas en la superficie. Hay reacomodamientos, hay movimientos, hay algunas fotografías, algunas alianzas, algunos reacomodamientos que se están preparando, creo yo, para consolidarse con fuerza y lanzarse después del Mundial. Pero también creo que están ocurriendo algunas cosas, diría, en el subsuelo sublevado de la patria. Creo que por abajo, en la estructura social de la Argentina, también están pasando algunas cosas de cierta gravedad que me parece que vamos a tener la posibilidad de analizarlas aquí, porque tenemos las figuras necesarias para conversar sobre ese tema. Aquellos que tienen experiencia territorial y aquellos que además tienen un nivel conceptual y un estudio y una mirada muy fuerte y muy profunda sobre lo que es la vida política y social en la Argentina. Por supuesto, van a estar nuestros columnistas. Carlos González Prieto, buenas noches, gracias por estar aquí. Va a hablar acerca del papelón que hizo Cristina hablando sobre el tema del trigo. Después lo va a contar en detalle todo lo que pasó en la cadena nacional de ayer. Y Diego Leuco tiene un informe especial respecto de Marcelo Tinelli. Pero sí, no vamos a hablar obviamente del bailando. Vamos a hablar del rol político. ¿Es kirchnerista Tinelli? ¿Es opositor? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a jugar hacia el futuro desde el punto de vista político Marcelo Tinelli? De eso Diego Leuco nos va a hacer un informe enseguida, nomás en un ratito. Y por supuesto, inmediatamente vamos a conversar con Beatriz Arlo. Beatriz, buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, a ella me referí, hay algunos temas profundos que vale la pena tratarlos desde el punto de vista teórico, ver qué está pasando, por lo menos tratar de hacer algún tipo de aproximación, merodear algunos de esos temas profundos. Y cuando hablo de lo territorial, el intendente Jesús Carilino, buenas noches, gracias por estar aquí, intendente. Obviamente, intendente de Malvinas Argentinas, acaba de venir, si no me equivoco, de una reunión en donde estuvieron todos los intendentes masistas con el ministro de Seguridad de la provincia, con Alejandro Granado, ¿es así? Se acaba de producir esta tarde y le vamos a preguntar. No es habitual, no era esperable que se encontraran los intendentes de Massa con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granado, y el propio Carilino ha tenido una reunión específica la semana pasada. De varios de esos temas vamos a hablar. Está también Miguel del Cel. Buenas noches, Miguel, gracias por estar aquí. Obviamente, candidato a gobernador en la provincia de Santa Fe. Dicen que en Santa Fe puede haber candidatos de fuste en todos los espacios políticos, Ahí han dando vuelta la posibilidad de que el peronismo se unifique detrás de la figura, peronismo digo todo el peronismo, desde el kirchnerismo hasta el que se le ocurra, detrás de la figura de María Eugenia Bielsa, que no le fue mal. El socialismo y el radicalismo, Frente Amplio unen, tienen un candidato como Miguel Lifchitz, que sacó muchísimos votos, y bueno, obviamente Miguel del Cel también le fue realmente muy bien en las elecciones pasadas respecto a lo taquillera que ha sido su elección. De todos estos temas vamos a hablar en un minutito si usted se queda allí, pero como siempre hago, déjeme que le cuente cuál es mi preocupación, dónde estoy parado desde el punto de vista editorial en este momento. Ha ocurrido algo que para quienes tienen hijos o para quienes tienen padres es absolutamente desgarrador, que es este asesinato en Junín de esta chiquita de 17 años llamada Naira. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la política? Primero déjeme que le cuente brevemente, seguramente usted ya lo sabe, es un hecho que se ha contado muchísimo, pero 2 o 3 compañeritas que comparten clase, que comparten el recreo, con una piba de 17 años en el secundario, la mataron a golpes, así como escucha. Le golpearon su cabeza contra la pared, la agarraron a patadas. Una cosa increíble. Hay variantes, explicaciones, presuntas explicaciones, porque la verdad que es inexplicable desde todo punto de vista. Algunos dicen que no era para ella, que era por otra compañera, que se hace la linda porque le gusta usar ropa un poco más elegante y entonces hay como un celo, como una pelea. Un verdadero desgarro. Mire, le aseguro que me quebré profundamente cuando escuché a la madre. Le escuché a la madre de esta chiquita de 17 años diciendo que le habían arrancado el alma y diciendo que ella en algún momento había comentado que quería donar los órganos y que iban a donar los órganos. Y la verdad que uno dice, ¿cómo se enfoca periodísticamente este tema? ¿Desde qué lugar uno puede empezar a moverse para analizar qué es lo que pasa en una sociedad que permite que pasen esas cosas? Bueno, primero, lo obvio que hace un periodista. Dice, bueno, la verdad que la violencia se ha ido metiendo en las distintas fisuras que la sociedad ha abierto. Los barra brava andan como Pancho por su casa en todos los clubes, roban,
trafican droga, manejan los trapitos cerca de la cancha. En algunos clubes manejan las inferiores, los barra brava. Los piqueteros que tiraron una persona con discapacidad en la pierna, lo tiraron del puente. Usted, mire, para seguir con el lenguaje futbolístico, ni tarjeta amarilla le sacaron. ¿Usted vio que hayan sancionado a esa gente que tiró a una persona desde el puente porque quería cruzar, que llevaba a su esposa embarazada? Ningún tipo de sanción, ni la justicia. Y le diría que la sanción moral de la sociedad sí, pero tampoco se expresa muy fuertemente. Han asesinado a 2 obreros de la UOCRA, en la interna de la UOCRA, a tiros. Se han matado 2 obreros de la UOCRA. Gerardo Martínez ni siquiera abrió la boca. Cuando uno ve la inseguridad cotidiana, lo que pasa cuando hay personas que, a lo mejor afectadas por el Paco, por la desesperación, son capaces de matar por un celular o por una motocicleta, cuando uno ve la manera en la que se han insertado los narcos y la utilización de los soldaditos a los cuales les pagan una fortuna respecto de lo que un pibe de la misma edad puede ganar si es que consigue trabajo. Bueno, evidentemente hay distintas variantes de la violencia que se han ido colando, yo diría, en la estructura social de la Argentina. Ese es el primer dato. ¿Esto se puede ligar directamente a lo que pasó con esta pibita en Junín? Yo creo que no, pero tampoco se puede dejar de lado todo este tipo de pensamiento. Vamos a la segunda posibilidad. Digo, estamos ensayando, aproximándonos a este tipo de cosas. No quiero cargar las tintas en la presidenta de la Nación, pero cualquiera que ha visto lo que ha pasado los últimos 10 años, ha habido un permanente fogoneo desde el Estado, de esa actitud permanente de creer que el enfrentamiento, que la pelea es parte de la construcción política, que hay construcción política permanentemente con la lógica amigo-enemigo, y si no estás conmigo yo te doy por donde sea, te persigo por todos lados, te inhabilito. Eso ha ido creciendo muy fuerte, ha ido creciendo muy fuerte. Entonces, obvio, sería una locura de mi parte pensar que la política es la responsable de lo que ha pasado, pero insisto lo mismo, tampoco puedo sacar del análisis todo este permanente fogoneo, esta crispación permanente de la sociedad donde la persona que piensa distinto pasa a ser un enemigo. Esas cosas van permeando en la sociedad. No es gratis que un salvaje ande diciendo que hay que fusilar a un dirigente opositor en Venezuela. No es gratis que ese salvaje se la pase por los canales diciendo que odia a los blancos, que odia a la oligarquía. No son cosas gratuitas. Cuando hay una especie de presunta lucha de clases y en realidad parece un resentimiento del Estado, y la presidenta de la Nación ayer mismo dijo, hay empresarios que parece que nunca están conformes con lo que tienen, que su lógica es siempre tengo más y quiero más. Bueno, es probable que haya codicia entre sectores empresariales, es probable que haya gente que lo único que le interesa en la vida es la rentabilidad económica. Ahora, discúlpeme, ¿desde qué lugar lo dice la presidenta de la Nación? ¿Desde qué lugar? Digo, porque ella es absolutamente millonaria. Es la persona que ocupa la jefatura del Estado del 83 que mayor fortuna tiene. Y todos sabemos que hubo compra de terrenos en el Calafate a precio vil. Y todos sabemos que los hoteles que ella son de su propiedad han sido comprados por Lázaro Báez. Habitaciones que nunca se han usado. Fortunas pagó Lázaro Báez. Habitaciones que nunca se usaron y la pagaron con cheques que Cristina nunca cobró. ¿Sabe lo que me suena a eso? Manual de lavado, el manual básico del lavado. Entonces, ¿desde qué lugar la presidenta dice que los ricos no se conforman con tanto dinero? ¿A qué ricos le está hablando? ¿A los que tienen la camiseta acá y viven en Puerto Madero? ¿A gran parte de los integrantes de su gabinete? Este tipo de situaciones van generando una tensión social, van generando un resentimiento y un enfrentamiento que, digo, de alguna manera se expresa. En los cimientos, en el basamento de la sociedad, van permeando y de alguna manera se expresan. Insisto, no le estoy responsabilizando de la muerte de esta chiquita Naira. Digo, tenemos que tener cuidado, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades de gobierno y las máximas responsabilidades desde el Estado, en un país como este que ha pagado sangre, sudor y lágrima con los enfrentamientos, que ha tenido desaparecidos y muertos. En este país desde el Estado sería bueno que en realidad fogoneen los lazos solidarios, la mano tendida, la posibilidad del debate caliente, apasionado, pero respetuoso. Basta de generar enfrentamiento, basta de sembrar odio en una sociedad, porque de golpe nos levantamos una mañana y empiezan a aparecer este tipo de situaciones, y no digo que todo, pero algo tiene que ver
Basta de fomentar al odio, porque el odio mata. Le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad de conversar con Beatriz Arlo, por supuesto enseguida vamos a conversar con el intendente Jesús Cariglino, con Miguel del Cel, la columna de agropecuario respecto del papelón sobre el trigo. Hay una coincidencia que Cristina manejó una cifra que vaya a saber quién se las pasó y todo lo que tiene que ver con la política triguera y el tema de Tinelli. El tema de Tinelli puesto en la política también es interesante. Bueno, Beatriz, varias cosas que teníamos muchas ganas de conversar. Gracias por haber venido. Gracias. Tengo entendido que estabas en un ensayo. ¿Ensayo de qué? ¿Qué estaban ensayando? En el sótano del Colón hay un centro de experimentación musical donde el año pasado Martín Bauer, músico, y yo, escribiente, escribidora, armamos una operita sobre Victoria Ocampo. Y tuvo bastante repercusión el año pasado y ahora se repone a mediados de mayo. Y él hace música y vos ¿qué? ¿Recitás? No, yo escribí los textos. No, después está Analia Couseiro, están con actores y músicos, son 12 músicos o de músicos, actores. Es una ópera, pero del subsuelo del Colón, que es donde pasan las cosas raras, para decirlo de algún modo. Underground. Típicas de un subsuelo. Típicas de un subsuelo. Bueno, interesantísimo, interesantísimo. Bueno, 3 o 4 cosas de las que más o menos anduvieron desfilando por acá, que estuvimos charlando. El primero es esto de, obviamente que no te pido una fórmula que me explique porque no es matemático esto, pero ¿qué sentís vos que está pasando respecto de los temas de la violencia, de los linchamientos, bueno, de tanta cosa vinculada a esto de esta agresividad social que por lo menos yo registro que existe? ¿Vos qué mirada tenés de eso? Estos temas que vos tocaste en tu presentación, yo creo que no pertenecen a los temas de la violencia por inseguridad, digamos, sino que pertenecen a otra violencia que me parece más profunda y más peligrosa, que es la que tiene que ver con una quiebra del juicio moral. El juicio moral intuitivo que todos los seres humanos se supone que vamos desarrollando, que no es innato, pero que vamos desarrollando. Sí. Y que ese juicio moral es como un triángulo. Soy yo que cometo un acto, aquel que es víctima de mi acto y las consecuencias de ese acto para mí también. Sí. Esas 3 cosas tienen que estar incluidas en ese juicio moral. Lo que yo creo es que hemos perdido el entrenamiento, que se está perdiendo el entrenamiento en el juicio moral, porque lo que se está perdiendo es el vínculo entre mi acto de violencia, pongamos, o mi acto de corrupción, pongamos, y la víctima de ese acto, que puede ser un particular, o puede ser un Estado, o puede ser una provincia. Se ha roto ese vínculo, no me importa qué le pasa a la víctima de ese acto, por una parte. Y al romperse ese vínculo también se rompe aquello que está presente en el juicio moral, que es mi falta va a traer consecuencias. La religión las habla de un cierto modo. Claro. La penitencia, el castigo, dice la religión. Los que no somos religiosos, los que somos ateos o agnósticos, lo pensamos en términos morales, pero siempre es un triángulo. Entonces, lo que se ha desquiciado es la relación entre la víctima del acto que yo voy a cometer, yo misma, y las consecuencias que ese acto va a tener. Ahora, interesantísimo, la verdad que muy provocador. Hago una pregunta también difícil de responder. ¿Por qué se quebró ese acto? ¿Que hay un crecimiento del individualismo? Si uno lo ve desde el Papa Francisco, es un crecimiento del consumismo, del individualismo, y lo único que vale es lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo quiero comprar, ¿o hay otros elementos que han quebrado este triángulo del juicio moral? Bueno, para empezar, está quebrado en casi todo Occidente ese triángulo, esa idea de que yo tengo un vínculo con mi víctima, que para siempre estoy vinculado con mi víctima. Esa idea se ha quebrado en casi todo Occidente. Es decir, prevalece la idea de que puedo zafar, de que puedo liberarme de ese vínculo, que yo puedo ejercer un daño y luego liberarme de las consecuencias de ese daño, ya sea que recaigan sobre mí o que recaigan sobre la víctima. Eso es parte de una crisis de cierto juicio moral en Occidente. Yo creo que hay que volver a trabajar en eso, no para restaurar una moral tradicional. Te repito, yo soy atea, soy partidaria de todas las cosas que se condenan, de todas las cosas que se condenan soy partidaria, pero creo que el vínculo entre mis actos y aquel que es perjudicado por mis actos tiene que restablecerse. Claro.
Es la ley de la civilización, casi. Sin Ya duda. ni siquiera hablemos de democracia, es la ley de la civilización. Y respecto, y este mismo esquema que aplicás vos, que me parece interesantísimo, te voy a robar esta idea para una columna en Perfil, ¿eh? Ya te aviso, así que el que roba no traiciona. Bueno, el que avisa no traiciona. Este esquema del quiebre del juicio moral también tiene que ver con la matriz corrupta del Estado y con la reiteración. Cada vez que han tocado a Carlos Liuzzi y de Zanini, a Lázaro, a Amado, cada vez que la justicia, el periodismo, alguien se posó su mirada, empiezan a aflorar como que casi no quedan sectores que no han cedido a esa tentación, ¿no? Yo, sin ánimo de parecer demasiado optimista, pienso que eso tiene un remedio. Y Sí. para mí hay un remedio, Sí. que es el pacto de los partidos políticos sobre una sola cosa. No empecemos a hablar de educación, porque sobre educación no ponemos de acuerdo todo el mundo. Nos Sí. agarramos la mano, cantamos una canción que sabemos todos. El pacto de los partidos políticos de que no va a haber impunidad para atrás, no para adelante. La misma promesa a la ciudadanía que hizo Alfonsín cuando dijo: voy a juzgar a los jefes de las juntas militares. O sea, no que desde ahora vamos a ser todos buenos y Para nadie atrás. va a robar, ni nadie se va a apropiar de terrenos públicos, y nadie va a cambiar 7 millones de dólares el día que cambia la cotización. No, para atrás. Eso Bueno, tiene que aquí estuvo dejarse. Ernesto Sanz y él planteó una especie de CONADEP de la corrupción. ¿Ese Efectivamente. te parece una buena idea? Que es como decir, bueno, vamos a ejemplificar, en algún momento tenés que poner un corte y decir... Intercambiamos algunos mensajes. Tuve el gusto de recibir un mensaje de Sanz una vez que yo escribí una nota en Perfil precisamente sobre esto, pero yo creo que es indispensable. Los que no quieran firmar, los que no lo firmen, listo. Acá no se trata de hacer de esto una política de Estado, acá se trata de hacer un eje de reconstrucción moral de las instituciones. No es simplemente que nos vamos a sentar en el Parlamento y ya no vamos a atropellar para votar una ley a libro cerrado. Es para atrás que la corrupción tiene que ser juzgada. Y si no son corruptos, bienvenido sea. Interesante. ¿Esto tiene algo que ver con tu presencia el otro día en el Teatro Broadway, en la presentación, digamos, en sociedad de el Frente Amplio UNEN? ¿Lo mirás con simpatía? ¿Fuiste como invitada, como periodista, a escribir una crónica esa tan maravillosa que haces? ¿Cuál es? ¿O realmente te atrae como una posibilidad de voto para ese sector? No, fui invitada por los socialistas y por el GEN. Ahí también recibieron una invitación de los radicales. Quizás todos sepan que me gusta ir a los actos, que es una de las que he seguido los actos del kirchnerismo en todos estos años con mucho interés. Deposito un cierto grado de expectativas de que eso sea un frente de centro-izquierda con puntos programáticos que ayuden a pensar que en la Argentina se puede construir un espacio socialdemócrata. Esa es mi expectativa. Ese espacio está en la fantasía política de los argentinos desde hace mucho. Lo tuvo Alfonsín, que fue el primer político radical que fue a la segunda internacional, a la Internacional Socialdemócrata, antes incluso de asumir. Creo que fue con Caputo en una reunión en San José de Costa Rica. Y fue Alfonsín el primero que quiso pensar el radicalismo, no como un partido tradicional, que era la línea nacional, partido tradicional, institucional, que era la línea nacional, sino como un partido que fuera radical en el sentido clásico. Sí, la propia Juventud Radical integra la juventud de la Internacional Socialista ya desde la Junta Coordinadora con el Changuy Cáceres. Entonces, la respuesta es: con los radicales no se puede hacer eso. No lo sé. Depende de cuánto estén dispuestos los radicales a hacer. ¿Y cuál es el principal peligro que le ve al Frente Amplio UNEN? Algunos dicen, bueno, que repitan la historia de no gobernabilidad de la alianza, que se fracturen antes de llegar a las elecciones porque hay muchos celos y muchos dirigentes. ¿Qué tipo de peligro advertís ahí? ¿Qué deberían tener en cuenta para no cometer errores importantes, digamos? Bueno, el primer peligro es un peligro que no concierne solamente a UNEN, sino que concierne a los justicialistas. Los justicialistas no le hicieron las cosas fáciles a esa alianza en un momento en que efectivamente la Argentina estaba arribando una crisis que no provocó solamente la alianza. No, Está claro que yo no estuve en la alianza, ni tuve nada que ver con el gobierno de la Rúa y Chacho Álvarez, nada. Pero no le hicieron las cosas fáciles, fue una oposición agresiva hasta que finalmente salieron a hablar mal de la Argentina en el exterior. O sea que los justicialistas tendrían que aprender modales políticos
y no repetir ese error. En segundo lugar, yo creo que la alianza estaba muy improvisada y De la Rúa no era el político que podía compartir binomio con Chacho Álvarez. Verdaderamente eran inmezclables esas dos figuras. Quizás hoy esté más cercano al radicalismo de ofrecer alguna figura de ese corte. De todas maneras, para mí la cuestión no es si se gana elecciones en el 2015. A diferencia de lo que piensa Carrió, yo creo que no estamos al borde de la explosión atómica. Los economistas que yo respeto, como González Fraga, como Plagay, no dicen que están al borde de la explosión atómica. Entonces, lo que se trata es de construir. Si se ganan las elecciones, mejor. Está muy bien. Pero se trata de construir, y se trata de construir con una cierta coherencia. No puede ser que mañana todo el mundo salga con un bastoncito y un sombrero diciendo que siempre simpatizó con la socialdemocracia y el Frente Amplio Uruguayo. Claro. El otro día escuché a un distinguido político del macrismo que decía: siempre simpaticé como forma de construcción con el Frente Amplio Uruguayo. A renglón seguido empezó a llamarlo partido al Frente Amplio Uruguayo. Claro. Entonces, esa barbaridad lo que marca es un cierto tipo de oportunismo. Entonces, yo creo que los partidos que realmente pueden ser partidos de gobierno tienen que ser partidos que logren un tipo de coherencia interna. Si hablamos del Uruguay, el Partido Blanco, el Partido Colorado y el Frente Amplio se diferencian. Sí. No son enemigos acérrimos, ni se hacen la vida imposible unos a otros, ni quieren que unos salgan para entrar los otros. No. Pero se diferencian. Sí. Y en ese Partido Colorado, un tipo como Sanguinetti podría decir: yo soy un liberal de corte socialdemócrata. Sí, sí. Ahora, no se le da por cruzar la vereda e ir al Frente Amplio. Entonces, ¿qué es esta mezcolanza? ¿Qué es este guiso en el cual los argentinos no podemos terminar de vivir? ¿Tiene futuro el kirchnerismo? ¿Cómo ves el kirchnerismo sin la posibilidad de la reelección de Cristina en el 2015? ¿Crees que empieza una cuenta regresiva para el cristinismo, para el kirchnerismo? ¿O realmente han consolidado un bloque de diputados que sigue el 2015 y una fuerza organizada que les va a permitir mantenerse en el tiempo? Yo no lo sé, porque yo no sé, además del bloque de diputados, hoy el kirchnerismo lo que tiene es una gran penetración en el aparato del Estado, es decir, tiene una burocracia política rentada dentro del aparato del Estado. No digo que lo esté, no digo que sea ilegítimo eso, ni que pero no... se supone que eso se termina en el 2015. Se supone que se termina. Claro. Entonces, habrá que ver si hay un tenor político lo suficientemente fuerte como para no solo los diputados y sus asesores que van a quedar dentro del aparato del Estado, no solo los senadores y sus asesores, sino que la burocracia, que hoy es una burocracia de Estado, yo diría, la cámpora es una nobleza de toga, como se decía en la época de la Revolución Francesa, que era la nobleza letrada. Toga, claro. Bueno, la cámpora es una... Bueno, no solamente ese sector... se decida que, bueno, se hace política también a veces desde el llano. Sé que esto es muy difícil y que incluso hoy en el mundo es muy difícil hacer política desde el llano. En Estados Unidos hace que la política la hacen solamente personas que en general tienen dinero. Claro. Pero, bueno, veremos cómo la cámpora resuelve este problema. Personalmente... pienso que el justicialismo va a volver a agruparse en ejes más tradicionales. El justicialismo está muy acostumbrado a hacer varios justicialismos, como dijo en un libro Ricardo Sivicaro hace muchos años, 3 peronismos. Está muy acostumbrado a hacer varios justicialismos. Fue un justicialismo de Perón, después fue un justicialismo de resistencia, donde hubo neoperonismo, bandorismo, sindicalismo, ilusiones laboristas. Después vino el justicialismo montonero. De las formaciones especiales. De las formaciones especiales. Después vino Menem, y todos pasaron. Pero no hay, como dice la gente de Frente Amplio, un cierto agotamiento diciendo, bueno, vamos a tratar de demostrar que no solamente el peronismo puede gobernar. ¿Hay una sensación de agotamiento con el peronismo o solo con el cristinismo? No lo sé, hay candidatos dentro de del abanico de candidatos justicialistas, hay candidatos que evidentemente tienen una cierta intención de voto, y después está ese peronista afuera, que es Massa, que anda por Tigre con un traje no justicialista, siendo que viene del corazón, es decir, gente que estuvo en los gabinetes del kirchnerismo, no es que estuvo en el 17 de octubre del 45, dado que no tiene edad para estar en el 17 de octubre del 45, fue miembro del gabinete kirchnerista. Bueno, no sé qué será eso, pero de todas maneras yo pienso que el justicialismo tiene la suficiente flexibilidad como para rearmar sus diferentes tendencias. Yo diría, la historia de Pichetto
es como una biografía modélica del justicialista. Sí. Son esos fieles soldados del líder carismático, sea cual sea el nombre del líder carismático. Y desarrollan con eficiencia esa tarea. Y muy eficientes y en ese sentido respetables. Sí, sí, todo lo que ha trabajado Pichetto en su equipo. Todo lo que ha trabajado Pichetto en el Senado, absolutamente respetable. Tengo una pregunta sobre el tema de los derechos humanos. Hay una mirada también de algunos sectores del Frente Amplio UNEN que dicen que llegó la hora de reformular los organismos de derechos humanos, que la presencia de Estela Carlotto sentada el domingo en el Mercado Central, en un acto del cristianismo más duro, que la cosa de Bonafini con Milani, ya los ha transformado en representantes de un sector más o menos grande, pero un sector que es el cristianismo, que no representan en general la cosa de los derechos humanos y que han jugado ya con la camiseta partidaria. ¿Te parece que hay espacio que deberían reformularse los organismos de derechos humanos para que busquen una amplitud y no que representen solamente un sector político? Bueno, Carlotto y Bonafini no creo que cambien de nuevo a esta altura. Carlotto fueron absolutamente cooptadas en lo que queda de su vida política, van a seguir donde han sido cooptadas, quiero decir, y también ganadas. Yo creo que Carlotto siente un afecto sincero por Cristina Kirchner, lo cual le hace decir barbaridades políticas en serie. Y Bonafini, bueno, tiene como uno diría una línea más independiente que va buscando en el gobierno su interlocutor. Sí. Que hagan ellas es poco importante. Realmente es muy poco importante lo que haga Carlotto y Bonafini. Sí. Es como, qué sé yo, si se preguntaban qué voy a hacer yo para la enseñanza de la literatura de dentro de 20 años. Es muy poco importante, simplemente voy a estar muerta yo. O sea que no es importante qué voy a pensar para la enseñanza de la literatura dentro de 20 años. Por tanto, lo que yo creo es que las organizaciones tendrán en contra, esas organizaciones encontrarán o no formas de supervivencia, porque, digamos, se llaman madres y abuelas, por tanto tienen un ciclo biológico. Claro. Hay otras organizaciones que no. La sociedad argentina está llena de organizaciones civiles de defensa de derechos humanos, sin ir más lejos, Vera y la Alameda es una organización de derechos humanos. Seguro. Que no toma la cuestión del terrorismo de Estado, porque esa cuestión ha sido encarada por organizaciones anteriores y por el Estado mismo. Claro. Pero la Argentina tiene una serie de organizaciones que están tomando cuestiones centrales, cuestiones de género, cuestiones de pobreza, etcétera, que hacen a los derechos humanos. No quiero que saques un billete de lotería ni que te tires un pelotazo, pero ¿vos tenés algún tipo de sospecha, de acuerdo al análisis de lo que está pasando en la Argentina, de quién puede ser el próximo presidente? ¿Quiénes son? ¿Quién te gustaría, primero, si ya lo tenés decidido, tenés impecto, le diría Carlos, algún presidente, alguien que te gustaría, que te parece que le da el cuero, que le da el piné, que te gustaría verlo? ¿Y quién crees que puede ser, más allá de tus deseos? Yo tiendo a pensar en el sentido que va a salir de justicialismo. Va a ser nuevamente Perón. Tiendo a pensar que va a salir de justicialismo, salvo que cambien las condiciones, haga un gran salto adelante UNEN, y en ese caso lo definirá la interna. Claro. Y la interna fue muy interesante, la interna de Capital, porque la lista menos pensada, que todo el mundo decía, la lista de Lilita Carrió y Solana es una lista que se quiebra el día que la oficializaron. Sí. Es decir, se la llevaron al juez, el juez firmó la lista y la gente pensaba que al día siguiente se estaban peleando en la vereda. Sí. Y sin embargo no sucedió eso, o sea que suceden cosas impensadas, suceden cosas que son de una creatividad, yo no diría que una gran creatividad, pero de una creatividad muy respetable que creo que hay que tomar en cuenta. O sea, además, el aprovechamiento de las reglas del juego, porque las pasos son reglas del juego, democráticas, novedosas y que realmente vale la pena aprovechar. Y además contradiciendo las opiniones pesimistas, porque, te repito, lo que se decía de la lista de Solanas y de Carrió es que sonaban. Duraba muy poquito. Duraba poco. Se demostró que Vicky Donda y Tumini, que perdieron las elecciones, estuvieron con ellos así. Entonces, yo diría, la verdad que yo no tengo un candidato a presidente. Sin duda te digo que si UNEN se mantiene tal como está hoy, voy a votar UNEN. ¿Vas a votar en esa interna? Si se mantiene así. Sí. Si se mantiene así. Si entran parientes de familias distintas, no. Si se mantiene como está hoy, esta estructura de hoy, Partido Socialista, Libres del Sur, Proyecto Sur y Radicales, ahí voy a votar en la interna. Ahí voy a votar en esa interna.
pensaré. A veces uno hace un voto estratégico, a veces uno hace un voto táctico. Mi voto en la interna, si se mantiene así, el UNEN tal como está hoy, es un voto estratégico. Claro. A quién votaré en esa interna es un voto más táctico. Beatriz Arlo, interesantísimo, sus miradas distintas, originales, sin ningún tipo de compromiso. Muchas gracias por estar aquí, Beatriz. Nos ha ayudado muchísimo a entender algunos problemas que están pasando, a escuchar atentamente, bueno, esa mirada que le pone y que nos ayuda un poquito a reflexionar. No se vaya, ya está aquí Jesús Carilino, el intendente de Malvinas Argentinas. Vienen de una reunión con todos los intendentes masistas, con Alejandro Granados, el ministro de Seguridad de la provincia, sciolista. Eso solo ya sorprende, aunque él personalmente ya tuvo una reunión antes con, sobre todo por el tema de inseguridad con el propio Granados. Miguel del Cel, ¿qué va a pasar? Ha tenido allí un rifirrafe con Bonfatti sobre el tema de la droga, legalizar o no la marihuana y varias cosas que queremos saber sobre lo que está pasando en Santa Fe y cuál va a ser la postura y la mirada del PRO en ese lugar. Carlos González Prieto, el papelón de Cristina con el trigo y Diego Leuco respecto de cuál va a ser el rol de Marcelo Tinelli. ¿Es kirchnerista Tinelli? ¿Es opositor? En un segundito llegamos y venimos. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, el intendente de Malvinas Argentina, Jesús Carilino, muchas gracias por estar aquí. Bueno, la primera vamos a verlo, si nos puede dar una mano como cronista. Hubo una reunión que fue Sergio Massa, los intendentes masistas, con Alejandro Granados y nadie más, o también había otro integrante del gabinete de Scioli. No, fue Granados, el ministro de Seguridad, tuvo la gentileza, estuvo 2 horas sentado contestando preguntas de los intendentes y por supuesto de Sergio Massa. La verdad que fue una reunión muy buena porque además es un tema que todos estamos preocupados, la inseguridad. Claro. Y lo vemos al ministro, a pesar de que yo desde el primer día que él asumió, recibí un llamado de él, me puse a disposición para acompañarlo con la responsabilidad del ministro y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero los intendentes, en definitiva, somos el primer mostrador para nuestra gente. Cada vez que ocurre algo, el intendente nos pide de la seguridad, la justicia, la educación, bueno, es esto, ¿no? Entonces, con el ministro abrimos el primer comando de patrulla de la provincia de Buenos Aires. Yo lo tenía armado. Él puso 10 patrulleros, yo puse otros 10, bueno, el tema era del logo, si lo pintábamos naranja, no naranja. Mire, la gente quiere seguridad. Claro. Y ese fue el motivo por el que se reunieron, porque llamó la atención también que el primer intendente no sea sciolista o no sea kirchnerista, sino masista, ¿no? Es que yo creo que va más allá. Usted lo tenía medio armado eso. No, es que yo creo, yo lo estaba armando para la policía municipal. Claro. De hecho, esperamos que salga la ley. Hoy el ministro hablamos de este tema, yo le pedí también por la ley de la Policía Municipal y vamos a compartirlo con la patrulla urbana, porque en realidad nos dio un control sobre esa policía que antes no podíamos controlar. Sabemos cuánta nafta llega, la caja chica si llega o no llega, si llegan las gomas o no, porque antes los intendentes le pagábamos la reparación del vehículo y quizás el ministerio también se lo mandaba, pero no estábamos enterados. No sabían, claro, dónde iba esa plata, claro. Entonces, ahora tenemos este contacto con el ministro, que como dije gentilmente, hoy se prestó 2 horas a contestar preguntas, digamos, hay un debate que, bueno, Sergio fue manejando muy bien y terminó con un acuerdo de crear la patrulla en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Y qué características tiene esa patrulla, digamos, respecto de la policía tradicional? ¿Qué cosas distintas? La diferencia es que ni siquiera el jefe de policía puede sacar un patrullero de que tiene su cuadrícula, que la gente conoce quiénes son los policías que van arriba. Son siempre los mismos que van en la cuadra, como en la vieja época que conocen a la policía de turno. Claro. Y nos dio un poder a los intendentes de poder controlar que ellos no salgan de esa cuadrilla. Claro, claro. Con lo cual, digamos, antes no sabíamos qué hacía, si el patrullero estaba parado en un supermercado, chino, no chino, en algún lugar vendiendo un servicio que tenía que darle a toda la comunidad. Claro, claro. Yo alguna vez, Alfredo, me tocó ver patrulleros custodiando supermercados, por supuesto que me paré, me bajé y los que recibían una paga de un supermercado y se quedan a cuidarlo a él. Claro. Bueno, este poder que nos dio el ministro, esta posibilidad de poder ayudarlo a controlar a la policía, me parece muy bueno, me parece abierto. Así que yo lo felicité al ministro y me puse a disposición y estoy trabajando ya con él. Y quiero decirle que en los primeros 20 días, 18 días que lleva ya de gestión, hubo 89
delincuentes detenidos. ¿Con este nuevo sistema ya? Después veremos la justicia, qué hace con Pero ellos. 89 personas fueron detenidas en estos 20 días por el comando... Sí, y el domingo a la tarde 4 personas en un auto Volkswagen de alta gama que tenían un mapa de un country de Pilar planificado para ir a robarlo. Claro. Están detenidos, 2 de ellos se habían fugado de la cárcel de Campana. Bueno, ahí actuó la policía municipal en conjunto con la policía de la provincia y lo detuvimos. Interesante, ¿eh? Si esos son los resultados. Carilino, ¿y qué tipo de impacto, si es que está teniendo el narcotráfico, la droga en el distrito, digamos, específicamente en Malvinas, Argentina? ¿Usted en qué lo reconoce? ¿Qué cosa ha visto que lo hace sospechar? Mire, hay una comunicación con los vecinos que son los buzones que ponemos en distintas salas de primeros auxilios. ¿Para que hagan denuncias? Sí, anónimas. Claro. La gente no se anima, Alfredo. Tiene miedo, claro, y no es Tiene para miedo menos, y no es con para menos. toda la razón, porque mire, nos ha dado mucha bronca a los intendentes, en mi caso personal, yo he visto entrar gente que la agarraron con droga y al rato salir mientras nosotros estábamos haciendo la denuncia. Claro. Sale primero el delincuente que aquel que va a denunciar, entonces la gente tiene miedo de esto. Así que yo tomé esto ya hace 15 años, de hacer un expediente que la denuncia la hace el intendente y la firma, con la denuncia anónima que me manda el vecino en esos buzones. Ah, usted se hace cargo, claro. Sí, sí. Yo le voy a traer a Alfredo la semana que viene, o quizás cuando usted tenga tiempo, le voy a arrimar un expediente de año por año, si quiere. O el último año, el 2013, la cantidad de denuncias que hicimos y la cantidad de allanamientos y la cantidad de droga y demás cosas que hemos llevado a cabo con la justicia, ¿no? Estaba pensando, en esta charla no sé si lo habrán conversado el tema, pero salió con bastante fuerza el ministro de Seguridad a plantear la posibilidad del retorno del servicio militar obligatorio, generó un debate, una discusión. ¿Ustedes conversaron ese tema ahí? No sé si tiene posición el Frente Renovador en bloque o individualmente tienen posición sobre el tema. No, a ver, yo para serle franco, el que instaló el tema fui yo. ¿Usted lo tiró el tema de la colima? Sí, con muy mala leche, perdóneme la expresión, el gobierno nacional, con su monopolio de medios, 678 y otros, interpretó lo que yo dije y tomó una sola palabra. El programa Fines, yo dije que teníamos que usar las instalaciones de los predios del Ejército para capacitar a nuestros chicos, porque a partir de 2015 va a haber un nuevo gobierno, va a haber expectativas, si hay un programa serio de gobierno, va a venir inversión, va a generar fuente de empleo, va a convocar a aquella gente que quiera trabajar. Nuestros jóvenes no están preparados, Alfredo, no hay arte y oficio, se han cerrado muchos talleres. Usted dice una especie de servicio civil obligatorio, no la vuelta del servicio militar. Un servicio social. Bueno, hay Cobos, tiene una propuesta parecida en Mendoza, digamos, claro. no es... Cuando 678 me hace me lo hace Tenenbaum, y él me pregunta, bueno, un ejército con armas. Le dije, no, yo no quiero un ejército. Yo digo, ¿cómo? Mire, el problema lo tenemos. ¿Cómo lo solucionamos? Digo, porque los chicos están en la calle. Y es alcohol y posteriormente la droga y después molestar al vecino que pasa si no lo roba. Porque en ese estado ya no importa, digamos, qué es lo que hace. Así que yo lo planteé, después lo tomaron otros, después lo relanzó. Me salieron muchos a contestarme, Tomada, Bocio, Bonín. Bueno, hoy vi que opinó hasta Pérez Esquivel. Pero la realidad es que el problema está. ¿Lo queremos ver o lo dejamos que siga, digamos, ¿no? Pero digamos, para ver exactamente la propuesta suya, no es servicio militar obligatorio, sino utilizar las instalaciones para capacitar en arte y en oficio a los jóvenes que no tienen formación y que no tienen... Totalmente, al pie de la calle, Alfredo. Quizás sea la primera revisación médica, quizás sea pertenecer a algo. Este joven que está hoy en la esquina, quizás molestando al vecino, está parado ahí, necesita pertenecer a algo. Bueno, los estudios más serios del Observatorio Social de la Iglesia hablan de 1,5 millones de niní, de chicos que ni trabajan ni estudian. Creo que debe haber un poco más, Alfredo. Más todavía de 1,5 millones de jóvenes. Sí, este gobierno, esta década, seguramente la historia nos va a jugar a todos los políticos, ¿no? Y yo creo, Beatriz Arlo se fue, para mí es un honor haber compartido este programa con ella, o su programa. Creo que hay que hacer una revisión para atrás,
desde lo político, la corrupción, porque mire, esta década va a dejar millones de jóvenes y de personas fuera del sistema. El otro día hablé en la radio con Daniel Arroyo, que es un especialista en serio con el tema pobreza, esta discusión que Capitani dice que se bajó drásticamente, yo no sé cómo tienen cara para decir algunas cosas, ¿no? Y Arroyo me dijo una cosa espectacular. Insisto que es uno de los técnicos que más sabe, un hombre preparado en el estudio del tema de la pobreza. Él dijo, acá en la Argentina hay un 30% de pobres, pero no importa cuánto es la canasta, el 30% de los argentinos no tiene piso de material. Tiene piso de tierra en la casa. Hablamos de indigentes, ¿no? Eso ya lo ubica en el lugar de la pobreza. 30% argentino no tiene piso de material, de un tema realmente grave. Para mí eso es indigencia, Alfredo. Eso es indigencia. Yo quiero decirle que la pobreza es mucho más amplia y hay pobreza digna, donde hogares donde se trabaja y se va construyendo día a día y van haciendo su hogar y salen de ese piso de tierra, porque también es una cuestión cultural, Alfredo. Se acostumbró a la gente a recibir programas, distintos programas, y cada vez lanza más programas, subsidios, a los empresarios y también a la gente. Y esto ha hecho que no progrese culturalmente. El piso de tierra se hizo una costumbre, y entonces se vive en ese 30%, yo creo que es de indigentes. La pobreza es mucho más amplia. Y la desocupación también, lo que yo veo, los números que tiran, es como el INDEC de Moreno, más o menos, ¿no? Ese es el nivel de malversación que se hace de la estadística pública. ¿Qué va a pasar desde el punto de vista político a medida que se acercan las elecciones? Ya sé que todavía falta, pero hay varios integrantes, varios intendentes del Frente Renovador que han expresado su interés de ser gobernadores o ser candidatos a gobernador. La pregunta es doble. ¿Usted quiere ser gobernador de la provincia? Y bueno, ¿cuántos hay que tienen esa misma intención dentro del Frente Renovador? Hay un grupo importante de intendentes que todos tienen mucho valor, Alfredo. Y la realidad es que yo vengo trabajando con un grupo de dirigentes de la provincia de Buenos Aires, ya no es de ahora, hace 2 años, año y medio, medio de costado, digamos, porque el kirchnerismo me sigue, me persigue, me difama permanentemente. Pero estos dirigentes nunca han dejado de verme, venir a visitarme, legisladores, intendentes y dirigentes que han dejado mucho la política por este maltrato que han recibido del kirchnerismo. Así que con ellos venimos planteando, más que todo, un proyecto para la provincia de Buenos Aires. El día que yo dije lo del servicio militar, que fue la frase que tiré, estaba trabajando con un equipo de profesionales que está haciendo un programa de salud para la provincia de Buenos Aires. Ese mismo día me llama Sergio Masi y me pide que trabaje con un proyecto a nivel nacional de salud. Terminamos de hablar de eso y posteriormente había un periodista que me estaba esperando, Sebastián Dumont, para hacerme una nota. Entonces le conté lo que estábamos haciendo y le conté que cuando terminó la reunión que hablamos de salud y le dejé el trabajo, yo toqué el tema de los ninis. ¿Qué hacíamos con ellos? Sí. Nini rico y pobre, porque en realidad también se me difamó diciendo que yo perseguía a los pobres, a los jóvenes. No. Lo que estamos diciendo, cómo los preparamos para los desafíos que vienen. Entonces dejé esta inquietud y se la conté al periodista. Lo tomó tela en el partido del gobierno, con todos los medios que lo rodean, el monopolio. A ver, distribuyeron la idea como que yo estaba armando un ejército, que quería volver al ejército con armas y todo lo demás. Bueno, no, mire, sentido común. Cuando hay inseguridad hay que reconocer que la hay para poder combatirla. Cuando hay droga como la hay que reconocer que está. Y cuando hay jóvenes ninis en la calle, ricos, pobres, no importa qué, hay que saber que están para ir a buscar ese 1,5 millones, 2 millones de jóvenes que están hoy en la calle. Intendente Carolino, muy amable, muchas gracias. Okay. Bueno, Carlos González Prieto había planteado un tema bastante contundente, el papelón de Cristina respecto del trigo. Sí, en su cadena. Buenas noches. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, habló ayer Cristina Fernández de Kirchner. Vos sabés que el 1 de mayo es un día, más allá de que es el Día del Trabajador, es un día importante en el campo porque, entre otras cosas, arranca la temporada de caza. Claro. Se puede cazar perdices, liebres, martinetas. Y arranca también la campaña de trigo el 1 de mayo. Los productores deciden qué es lo que van a sembrar. En este contexto hizo anuncio Cristina para el campo y es muy interesante, Alfredo, analizar algunos fragmentos del discurso donde queda en evidencia que este es un problema político. Es decir,
Puede tener los mejores técnicos en el Ministerio de Agricultura, que de hecho los tiene porque tiene un equipo formidable, pero no es un problema que se resuelve desde lo técnico, es un problema político y de mucho odio, mucho rencor que tiene Cristina con el campo. Vamos a escuchar algunos fragmentos del discurso y después trataremos de desmantelar este relato tan falaz. Anunciamos también a exportar 500.000 de toneladas más, que les vamos a devolver 206 millones de pesos, con un promedio de 20.400 pesos por productor. Cosecha 2007-2008, cuando Néstor ya había elevado a 28 los derechos de exportación, se produce la cosecha de trigo récord de historia en la Argentina, con 16.400.000 toneladas de trigo. Por lo menos háganlo por cábala, porque fíjense que cuando más altas estaban las retenciones, más ganaban. Así que si no, no les entra por la razón, que les entre por lo menos por la cábala. No hay que escuchar tanto lo que dicen por allí los dirigentes, sino ponerse a mirar los números, los papeles, hacer cuentas y sobre todo cómo estabas vos, productor, en el año 2003, en el año 2001, cómo estábamos todos. ¿Qué pasó? Porque en el año 2008 nos agarramos todos a patadas con el tema del campo. Y yo decía, pero mira vos, si fue el momento de mayor producción triguera, ¿qué fue lo que pasó? Es como si hubiera un fenómeno que cuanto más tengo, más quiero tener. Porque es cierto, por ahí te gustaría embolsar sin pagar retenciones, pero ¿sabés lo que pasa? Si no se paga eso, no se puede mantener el tipo de cambio, y si no se mantiene el tipo de cambio y el país se va a los caños, te puede durar lo que le duró en el año 76 la cosecha, pero viste que después, ¡pum!, para abajo. Cuando me dicen que nos falta, y claro que nos falta, ¿cómo no nos va a faltar? ¿Cómo no nos va a faltar? Si para que puedan sembrar más trigo, tengo que devolverle esto a los que ya tienen, y tengo que recién estar dándole una tarjeta a las que no tienen nada. Bueno, ahí elocuente, Cristina, ¿no? Se nota que todavía no sanó esa herida del conflicto del 2008. No puede superar el odio que ya no solamente le tiene la dirigencia rural, sino los productores agropecuarios. Que anunció 500.000 toneladas que va a liberar para que se exporten, se sabía que iba a pasar, que va a devolver 200 millones de pesos a 10.000 de los 30.000 productores. 20.000 pesos a cada uno. 20.000 pesos, que es irrisorio con los volúmenes que se manejan. Nadie sabe de dónde sale esa cifra de los 200 millones. Pero lo más penoso, Alfredo, y acá me voy a detener, es cuando desde el relato se recurre a la mentira para la construcción del relato. Me voy a quedar en una sola cosa porque nos llevaría todo el programa. Dijo Cristina que en el año 2007-2008... hubo una cosecha récord de 16 millones de toneladas y justo fue el mismo año que Néstor subió las retenciones. Claro. Ese es el relato. Sí. La realidad es que el trigo se sembró en junio del 2007. Claro. Néstor pone las retenciones en noviembre del 2007. Rompe la regla del juego, lo hace después. Y cuando cosecha, claro, los productores ya tenían todo sembrado. Al año siguiente cayó a la mitad esa cantidad de producción, con lo cual realmente produce pena que se mienta desde el relato. Y uno de los que, hablando de política agropecuaria, de los que estaba muy serio ahí en los anuncios es un presidenciable, Alfredo. Daniel Scioli, serio como chancho escuchando un trueno, como dicen en el campo, porque claro, hacía 10 días nada más su ministro de Asuntos Agrarios había marcado la cancha nada más y nada menos que pidiendo que eliminen directamente las retenciones al cereal. Exactamente, Alejandro El Topo Rodríguez, el ministro ahí planteando, obviamente con el guiño de Scioli, porque no creo que un ministro haya quedado en el cargo si no pidió autorización o no está de acuerdo el propio gobernador. Carlos González Prieto, muchísimas gracias. No se vaya, que está aquí Miguel del CEN. Vamos a conversar de todos los temas que tienen que ver con Santa Fe, con el PRO, con Macri, con el narcotráfico, con este debate y esta discusión que hay en Santa Fe. Y, por supuesto, el informe de Diego Leuco sobre Marcelo Tinelli. ¿Es kirchnerista? ¿Es opositor? Ya venimos. Le doy mi palabra. Bueno, Miguel del CEN, alguien que no hace tanto. ¿Hace cuánto que tomaste la decisión de meterte en política, Miguel? Y hace este verano no, el anterior no, el otro, así 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años. Y participaste de 2 elecciones grandes. Elección a gobernador 2011, sí, con 640.000 votos. Y el año pasado a diputado nacional, 530 y pico mil.
con un robo de boleta importante también. Sí, hubo robo de boleta. Sí, porque la boleta única te ayuda. Claro. Haces la cruz y acá era terrible lo que desaparecían las boletas en los colegios, era una vergüenza. Pero bueno, el país que tenemos. Seguro. Yo a veces, el otro día estuve en el Cedronar con el padre Molina, Sí. que me atendió muy bien, nos atendió, fuimos con Cornelia Smith y nos hablaba de la CEPLA, son casas que van a abrir en todo el país, ¿no? Para adictos, para recuperar adictos. Sí, para darle contención Y yo le planteé si vamos a seguir inaugurando casas para recuperar adictos, ¿no? Claro. O sea, son noticias buenas, pero son noticias malas. Seguro. Si vamos a seguir abriendo cárceles, ¿son noticias buenas o son noticias malas? Claro. Si vamos a aplaudir comedores escolares o gente que da la leche a la tarde en un galpón, claro. ¿son buenas noticias o no? Por supuesto que es buena noticia porque... Estás atendiendo la emergencia, pero estás consolidando una realmente situación. estás avalando que el país se cae a pedazos, la sociedad está muy mal. Cuando hablaba recién Cariglino de los casos de las detenciones, realmente estamos viviendo en un problemón de droga, de delincuencia, de falta de oportunidades, de cumplir sueños, producto de estos gobiernos corruptos. Lo vengo diciendo desde el primer día, no cambio de parecer. Y bueno, pero la solución es la educación. La educación, a terminar la droga, hacer la educación, el trabajo, la familia. Siempre digo lo mismo en cada barrio que visito, a los papás atentos, a los docentes atentos con los chicos. Realmente es un problema de toda una sociedad que lamentablemente nos toca vivir en un país que está en una división total, con la mentira continua de un gobierno que ya no sabe cómo tapar los agujeros, ¿no? Realmente lo que eran goteras, hoy ya son baldazos de agua fría que nos tiran por la cabeza todos los días. Queda muy claro, y es cierto que has mantenido siempre esa crítica muy dura y muy frontal con el gobierno nacional, con el kirchnerismo. ¿Qué está pasando con el gobierno de la provincia de Santa Fe? ¿Qué notas vos? ¿Laburan mal? ¿Laburan poco? ¿Están confundidos? Vi que hay, si no me equivoco, porque lo vi muy rápido, pero corregime si me equivoco, hubo como un debate con respecto a la legalización de la marihuana, que Bonfatti dijo que no sabía y vos dijiste que sí lo tenías claro. ¿Cómo fue eso? Bonfatti habló de que hay que dar un debate por el tema de la marihuana, que hay que ver los resultados que tenga Uruguay. En Uruguay falta mucho para ver qué resultado le da Uruguay, ¿no? Sí. No sé si lleva meses, años, no sé cómo... Claro. ¿Desde dónde pero inmediatamente no es. Imagínate si dentro de un año todo Uruguay se está drogando, ¿no? A veces no sé qué va a pasar. Claro. Por supuesto que hay que dar ese debate. Yo toda la semana estoy reuniéndome con entidades que recuperan chicos, con psiquiatras, con el Cedronar, estoy aprendiendo y escuchando. No es una decisión fácil para tomar. Ahora, como dije hoy en un medio, si uno quiere quedar bien con los que fuman marihuana y entonces, sí, vamos, listo, métanle para adelante. Si uno querría quedar bien con un sector de la sociedad. Parece que es un tema peligrosísimo. Cuando voy a los centros de rehabilitación, ahí te das cuenta el desastre que le hace la droga a los pibes que están realmente en otro planeta. El balance que me hace cada entidad, cada lugar donde voy, es de 10, con suerte 2 se recuperan, con suerte. 2 con todo el problema individual y familiar que provoca la droga. Destruye la familia. Los chicos y las pibas, no sé, los pibes y las pibas todavía no tienen ni idea del desastre que provoca la droga, los padres. Bueno, tienen que estar todos muy atentos. Pero por supuesto que tiene que haber un debate. Más allá de yo creo que acá hay realmente intentar provocar de que la droga no es necesaria para nadie. Acá lo importante en la vida es cumplir tus sueños en lo que es el estudio, tu profesión, el trabajo, la familia. Hay tantas cosas lindas para vivir y no destruírtela porque te termina quitando la libertad. El pibe que se droga pierde su libertad. Y lo manipulan y después imagínate cuando necesitan la plata para consumir, le roban a los papás, te provocan todo un desastre familiar. Es lo que te cuentan, ¿no? Y después cuando no pueden y la familia los expulsa, porque por ahí en vez de amor terminan siendo rechazados, terminan haciendo un desastre en la calle. Entonces, bueno, y ahí viene después cuando son baleados o los meten presos. Ya te digo, es muy triste todo el tema, por eso hay que estudiarlo muy bien. Yo estoy tratando de informarme. Todavía no se sabe,
fíjate, hasta escucho opiniones distintas de centros de rehabilitación que dicen que hay que aislarlos y tenerlos internados en entidades ahí en el medio del campo, por decirte, y otros que no, que tiene que ser una cosa pasajera de todos los días ir y salir. Como un hospital de día que pasar, pero entonces, que... todavía ni siquiera los profesionales se han puesto de acuerdo en un problemón. Así que bueno, ojalá que podamos salir de todo esto. Pero bueno, acá hay que trabajar mucho en educación, en dar trabajo, en que realmente dignificar a las personas, esto de sentirse de que uno sirve en esta vida, ¿no? de que uno es algo. Así que bueno, ahí estoy metiéndole con todo. Dándole duro. Cuando vas a recorrer estos lugares, los barrios, nuevamente todo el recorrido por el territorio santafesino, ¿qué críticas está recogiendo hacia los Kirchner, hacia Cristina y hacia Bonfatti, digamos? ¿Qué cosa la gente le responsabiliza al gobierno nacional y qué cosa responsabiliza al gobierno provincial? Es que los dos han sido responsables. El socialismo acompañó... No digo solamente la droga, digo en general de todos los problemas. El ¿no? socialismo acompañó prácticamente todas las decisiones del kirchnerismo. El otro día estuvimos en una reunión con este operativo que hizo el gobernador en Rosario, sí, ¿no? Con estos 3.000 gendarmes que fueron a Rosario a las 3 de la tarde el otro día. Tuvimos los 19 diputados y estuvo Giustiniani también. Sí. Y se tiraban flores entre los kirchneristas con el socialismo de que había sido un éxito. Yo dije que había sido un fracaso. Si 89 procedimientos con 3.000 gendarmes dio como resultado 50 dosis de Paco, 1 kilo de cocaína, 4 revólveres y 20 pibes detenidos, yo como ciudadano me siento... Y le dije al gobernador que se vayan, si es para obtener ese resultado, claro, entonces no pasa nada. Un resultado tan, pero claro, es que debe haber tenido filtraciones y le deben haber avisado. Que era para tumbar búnker, para ocupar espacio. Bueno, ojalá, o sea, a ver, Alfredo, ojalá yo esté equivocado y haya sido un éxito bárbaro y la gente esté mejor. A partir de que llegaron los gendarmes, 11 muertos más, o sea, la cosa sigue igual. Es preocupante el nivel de corrupción que hay a nivel policial. Hay toda una cosa que se pudrió, producto de que no hay ejemplos, ¿no? Hoy te escuchaba vos, ¿quién puede criticar al empresario que quiere hacer negocio como la pesan y se la llevan en bolso, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esto va a cambiar con dirigentes honestos, cuando vengan realmente gobiernos que sean transparentes. Y esto de juzgar hacia atrás, como decía Beatriz Arlo, por supuesto, tienen que ir presos, que devuelvan todo lo que se llevaron, que dejen de armar una justicia para ver cómo los pueden defender, cómo pueden ir zafando de lo que seguramente va a ser la cárcel. Bueno, es lo que pide toda la sociedad y es el reclamo que escucho en cada pueblo. A ver, estuve recorriendo zonas inundadas al centro, ahí de Rafaela, a 50 kilómetros al oeste, centro-oeste de la provincia. Vos sabés todo el problema que hubo con la lluvia. Sí, así que bueno, fue un reclamo que le hice a Capitaní por el tema de los productores, si van a tener créditos blandos, si la ruta 34 van a ser autovía, donde se sigue matando gente todos los días. Estuve ayer en una reunión con el gobernador ahí en la Bolsa de Comercio en Rosario por el tema hidrovías, el dragado, todo el problema de camiones en toda esta época, donde la gente choca con camiones, donde seguimos teniendo las mismas rutas, con una producción 10 veces menor, ¿no? De esto sigue todo igual, no se han hecho obras importantes, la recaudación de estos gobiernos han sido fantásticas y siguen tratando de ponerles impuestos a la gente para seguir recaudando. ¿Qué? El clientelismo político que sigue apareciendo. Hay la cantidad de cargos políticos en la administración pública es sorprendente. Lo dijo Bonfatti 2 meses después de asumir, tengo que rascar la olla para pagar sueldos. El 5% de lo que es el presupuesto va para obra pública, nada. Donde acá en la capital el 20%, Mauricio le da el 20%, y por eso los cambios que uno va viendo en un gobierno que hace cosas por la gente, ¿no? ¿Le seguís teniendo fe a Mauricio, digamos, de lo que escuchás, de que va a ser presidente, de que va a ser una... va a ser presidente Mauricio Macri, y ojalá, y es el tipo que hace, es el tipo que está necesitando la Argentina, un hacedor, el que dijo, denme 4 años con el Maldonado y se van a seguir inundando, y lo puteaban, y al final pasaron los 4 años y después solucionó el problema. O sea, déjenme trabajar y hacer cosas. Lo del Metrobús creo que fue una tapada de ¿a cuánto le tapó la boca? Es con muy el valorado, Metrobús? Es cierto, aparecen todas las mediciones que... Esas son obras cuando le solucionás a cientos de miles de personas hacerle ahorrar 1 hora por día para ir al trabajo y tantas cosas buenas. Por supuesto que deben cometer errores, una ciudad complicada para trabajar porque
le cortás la calle como lo hacen todos los días y le provocan un caos de vehicular tremendo, pero cómo se va imponiendo la bicicenda, cómo van logrando cosas. Bueno, ha formado equipos, y bueno, y le tengo toda la confianza. Y si, como digo siempre, si no es Mauricio y es otro, ojalá que sea buena gente, que hagan lo correcto, que hablen con la verdad. Con la verdad. Mirá lo que está esperando la gente, que le digan la verdad, nada más que eso, y que no roben. Así que ahora, a partir de ahí creo que el cambio se viene. Suponete, Miguel, que se produzca esto que muchos están viendo, un acercamiento con el Frente Amplio UNEN, digamos que un sector del Frente Amplio UNEN y el macrismo, antes de las elecciones, después de las elecciones, finalmente se acerque, porque comparten un espacio del no peronismo que muchos dicen que se necesitan mutuamente, incluso gane quien gane, para gobernar después, para tener un bloque de legisladores que apoyen determinadas leyes. ¿Eso vos lo verías como algo positivo, un acercamiento? Yo veo todo positivo, lo veo positivo a lo de Massa, a lo de Scioli, lo de UNEN. Claro, no son liderazgos agresivos ni No, liderazgos... Creo que se viene un cambio positivo. Claro. Ojalá. Que se vea un cambio positivo para la gente. La gente está podrida, está harta de vivos, ¿no? Por eso me metí en política. Yo, como digo siempre, Alfredo, tengo que estar en un fin de semana, o anoche haber estado con Tinelli, con taco alto y peluca y paveando y riéndome y aplaudiendo a la clase política. Tengo que estar yo metido en todo esto. Pero bueno, hemos provocado un cambio también. ¿Cuántos más se animaron a participar en política? Porque se dieron cuenta a la gente que se animen a participar, porque si van a estar siempre los mismos, nos van a seguir robando la vida, y yo no quiero eso. Hoy Beatriz Arlo dijo, yo dentro de 20 años voy a estar muerto. Yo espero estar todavía vivito, coleando, y que me digan, Miguel, fuiste parte de un grupo de gente que ayudó a un cambio positivo en esta Argentina. Generaste una imitación, que mucha gente también se interesara en la política. La gente tiene que participar y votar bien, y no vender el voto y no entregar por un par de zapatillas, como lo siguen haciendo, por 200 pesos, el voto a los vivos de siempre. Ojalá. Bueno, hoy te cuento que estuve hoy a la mañana en el Senado por la Ley Nacional de Danza, una ley que seguramente va a correr y va Eso está apoyado por casi todos los bloques. Hoy fue un acto muy, muy lindo, muy emocionante, ¿no? Además, qué buena forma de protestar creativamente y no jodiéndole la vida a la gente, ¿no? Estuve con el Colo McAllister en General Hacha el sábado, en la fiesta del ternero, así que pasé una tarde bárbara. Y fíjate que gané un concurso, había una chancha en una jaula. Cuento para darle un toquecito de humor. Entonces había que adivinar cuánto pesaba la chancha. 32 kilos y la pegué, así que ganamos entre 10, me dijeron. Creo que me tocan 50 pesos, así que espero a gente de General Hacha que me lo hagan llegar, que me vienen bárbaros. Te vienen muy bien. 32 kilos la chancha. Yo recién decía al principio, ¿vos crees que en el peronismo se va a unir todo detrás de una candidatura más o menos fuerte, como le fue bien a la María Eugenia Bielsa? ¿Y crees que el Frente Amplio UNEN, cuál va a ser el candidato allí? ¿Va a ser Miguel Lifchi? Wiener. Dicen que Wiener también. Dicen que Wiener, que ante la posibilidad de perder la provincia, van a jugar con Wiener. Que sea cualquiera. Yo voy de nuevo. Yo creo que la gente termina votando a quien confía más, a quien cree que le puede solucionar los problemas, a aquel candidato que da esperanza. La gente a mí me conocen bien, me he ido bárbaro. Y hoy me va a encontrar el año próximo con más experiencia, rodeado de muchos profesionales. Más equipos, armados de equipos. Sí, toda la semana estoy en la provincia y en Rosario, sobre todo, con mucha gente que se está sumando, gente muy capaz, y donde ya estamos realmente preparando quienes seguramente van a estar al lado mío, guiándome para hacer cosas buenas. Así de simple, hablar con la... bueno, esto es una cosa que hemos provocado en la provincia. Creo que después, si hay que armar un frente y se suma parte del peronismo, no el kirchnerismo, parte del peronismo y me acompaña, bárbaro. Creo que hay gente que vale mucho en el peronismo, en el radicalismo, en el socialismo. Claro. En todos los partidos hay gente que vale mucho. El problema son aquellos oportunistas que se suman para aprovechar determinadas situaciones y sacar ventaja, que es lo que no quiero. Muchos a ver, en la charla política dicen, Miguel, te vas a tener que comer algunos sapos. Tratemos que sean unos sapitos así, porque ¿viste? Por ahí viene el sapo Pepe y te come. Pero está lleno de gente buena, que es la que hay que convocar, es la que estoy tratando de sumar. Y después, si es María Eugenia Bielsa, que sea, si es Lifchi, gente creo que es muy respetada. Y creo que le va a hacer muy bien en su participación, sobre todo al ciudadano santafesino que está esperando realmente un cambio de verdad, que hagan obra pública. No ha habido nada en Santa Fe,
que desaparezca un poco esta delincuencia que nos asusta y que nos tiene realmente aterrados. El tema de la droga es... Bueno, frases de Wiener, que si yo las decía, Wiener dijo en un momento, el que quiera drogarse que se drogue. Yo llegaba a decir eso, creo que me cuelgan en alguna plaza. Sin duda. Que la cocaína venía por la 34 y la marihuana por la 11, un gobernador que diga así con... ¿Y dónde estaban los controles? Tanto hubo que esperar para que lleguen 3.000 gendarmes para hacer estos operativos, tantos años de reclamo de una sociedad desesperada. Es como cuando vas al médico, doctor, tengo una lastimadura acá, no te va a pasar nada, y después vuelvo a los 3 meses y me tienen que cortar el brazo. Claro. ¿Quién se hace responsable de toda esta mentira? No había inflación, ahora hay inflación. No había inseguridad, ahora hay inseguridad. No había droga, ahora hay droga. Es realmente la mentira ha provocado todo este deterioro. Y ojalá que muchos más se sumen y ojalá que, ya te digo, la gente tiene que escuchar la verdad. La verdad duele, pero la verdad te marca un camino. Sin duda. Que creo que se diferencia de toda esta mentira que estamos viendo en toda esta década que realmente se ha perdido. Miguel de Ser, muy amable. Gracias por haber venido. Muchísima suerte. En instantes nomás, después de este corte, vamos a conversar con Diego Leuco respecto a Marcelo Tinelli. Un informe, es kirchnerista, es opositor. ¿Cómo va a jugar? ¿Qué hizo hasta ahora políticamente Marcelo Tinelli, una de las personas más influyentes de la Argentina? Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo prometido. Diego Leuco y el informe sobre ¿oficialista u opositor Marcelo Tinelli? Bueno, ayer arrancó Marcelo Tinelli, todos lo sabemos, tuvo un rating, un promedio de 31, ¿no? Y ese promedio obviamente genera poder, genera muchísima dependencia de la clase política que ya ha tenido otras experiencias con Marcelo Tinelli, con lo que significa este programa, con lo que significan las imitaciones, y ayer había una altísima expectativa política, más allá de lo artístico, más allá de lo mediático, porque había estado un año fuera de la televisión, claro, con una pelea muy fuerte en el medio que tenía que ver con el fútbol para todos. Y como en todo evento político en la Argentina, hubo ganadores y perdedores, castigados y elogiados. Vamos a arrancar por los elogiados, tal vez era lo más esperable, es la segunda placa que tenemos, y obviamente arrancamos por Daniel Scioli y Sergio Massa, dos dirigentes políticos que están muy bien posicionados en las encuestas, son los que están peleando el primer puesto de cara a las presidenciales del 2015, son además dos personas que tienen una relación personal con Marcelo Tinelli, y así lo definió Tinelli. A ambos los llamó mi amigo. Cuando se refirió a Daniel Scioli lo nombró como su amigo, y cuando se refirió a Sergio Massa también. Incluso los nombró en el sketch grabado, esa especie de apertura de 25 minutos donde había humor, donde actuaron Suarco, De Vila, Lanata, Longobardi, también vamos a hablar de eso en un instante. Los nombró tanto a Scioli como a Massa, fueron los únicos políticos nombrados para bien en ese sketch, donde, por ejemplo, también se nombró a las Islas Seychelles, se nombró a los hoteles en Calafate, claro, y algunos detalles más que vamos a ir desmenuzando. La gran sorpresa, y esto es una primicia que estamos contando, es que van a imitar a Karina Rabolini. La imitadora Fátima Flores va a hacer a Karina Rabolini. ¿Por qué esto es importante? Y por qué esto es un centro para Scioli, hablando políticamente, ¿no? Porque hace rato que los colaboradores de Daniel Scioli le quieren ofrecer a Karina una candidatura política y Karina se niega. Bueno, qué mejor sondeo de imagen que hacerla participar del gran Bailando de Políticos, que es el evento al que todos los políticos que se lanzan quieren estar. Y ahí vamos a los castigados. Podemos hablar también de los futuros elogiados, que esto también tiene alguna especulación vinculada a las relaciones que tiene Marcelo. Dicen que Tinelli tiene muy buenas relaciones con Florencio Randazzo del oficialismo, un hombre que va a ser imitado y va a aprovechar esa imitación, obviamente quiere ser presidente en 2015, y que también tiene relación con otro imitado, que es Martín Insaurralde. Esos son dos posibles futuros elogiados, veremos si finalmente se cumple. Los castigados. Luis Delía no lo nombró, pero hizo referencia a la frase amor, 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 claro, en el papelón que hizo Luis Delía en la pantalla de América, muy recordada. Se quejó por el cepo al dólar, dijo que se fue de vacaciones y que le tuvieron que dar $30 para toda la familia, que a su hijo Francisco le tocaron $2 nada más, que estaba feliz Francisco con los $2 que había podido conseguir. No le creemos mucho a Marcelo, que ya tenía inconveniente de dinero, pero no bueno. Veo con problemas para pagar la despensa. Y el gran castigado fue sin lugar a dudas Jorge Milton Capitanich. Dijo que en enero le cambió la vida a Tinelli cuando lo llamó este señor, Capitanich, que lo trataba de profesor. Claro. Dijo, yo en un momento sentí que él era mi alumno, claro, refiriéndose al jefe de gabinete de ministros, y en un momento dijo, después me di cuenta que la libertad era solo para sugerir.
dijo Marcelo Tinelli, obviamente haciendo referencia a este señor que dijo que obviamente no tiene más relación con Capitanich. Decíamos, hoy el único contacto que tiene Marcelo con el gobierno es con Florencio Randazzo. Y habló de la Rúa. Dijo, no quiero hacer política este año, obviamente de manera irónica, no me vayan a decir después que los presidentes se caen por mi culpa, como me dijo de la Rúa. Claro. Esto te lo dejo en suspenso para la última placa, porque hubo una gran ausente, que fue la presidenta. La siguiente, Cristóbal López, socio o enemigo. Qué buena pregunta, ¿eh? Dicen que Marcelo Tinelli tiene preparada, esto lo reveló la revista Noticias este fin de semana, tiene preparada la máscara de Cristóbal López, porque le dijo, en cualquier momento, si nos seguimos peleando, hubo algunos chisporroteos con respecto al tema del fútbol, con respecto al presupuesto demasiado abultado que estaba gastando Tinelli, te voy a imitar, le dijo, medio en broma, medio en serio. ¿Y cómo me vas a imitar? Con un tragamonedas. Y vos sabés que a Cristóbal López lo que más le disgusta que le digan es que es el zar del juego, a pesar de que es el zar del juego. Sí. Pero bueno, políticamente también se está reacomodando Cristóbal López, que era un ferviente kirchnerista hasta hace muy poquito, un cristinista del riñón, y ahora está empezando a abrir sus horizontes hacia Scioli, Massa y los posibles candidatos. Y la última, y acá retomamos lo de la Rúa, la gran ausente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tinelli la había nombrado por Twitter ese día, sí, pero no la nombró en el programa. ¿Y por qué estamos diciendo que volvemos a de la Rúa? Muchos interpretaron que cuando Marcelo Tinelli hizo referencia a lo que le había pasado a Fernando de la Rúa, en realidad estaba hablándole a la presidenta. Para algunos, que no la haya nombrado, significa que la cuidó. Sí. Para otros, significa que juega con el suspenso y juega con todavía no hice nada. Esto es simplemente una pequeña demostración de lo que puede hacer Marcelo Tinelli, que como siempre no es ni oficialista ni opositor, es tinelista. Es tinelista, exactamente, del PT, pero no del Partido de los Trabajadores, sino del partido de Tinelli. Marcelo, le digo a todos los oyentes, a todos los televidentes de este programa que no se vayan. Muchas gracias, Diego. Muy bueno el informe y muy completo. Cecilia Lucía Puig con su programa Líderes se viene inmediatamente. Vale la pena porque va a entrevistar al embajador de Brasil en la Argentina, a Everton Vieira Vargas. Van a hablar acerca de los 15.000 argentinos que esperan para todos los partidos del Mundial en los que juegue nuestra selección, la que dirige Alejandro Sabela, y el técnico que todavía no registra a Carlos Tevez como que es argentino. Simplemente una pequeña broma. Vale la pena escuchar al embajador de Brasil y a toda la revelación respecto del Mundial. Ahora quédense con Cecilia Lucía Puig y a usted lo espero el próximo martes. Le doy mi palabra.